noches, les damos la más cordial bienvenida a la presentación del libro Filosofía de la Cultura y Transmodernidad, editado en su segunda edición recientemente por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Este libro tuvo una primera edición en 2006, publicada como Filosofía de la Cultura y la Liberación, pero el doctor Dussel nos dice que el título desde el origen y verdadero es el que actualmente tiene su segunda edición. Para hablar sobre este libro, sobre el doctor Dussel, está Juan Manuel Contreras Polín, aquí a mi lado derecho. Voy a leer una breve nota curricular. Juan Manuel Contreras Polín es egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, doctor en Filosofía por la Facultad de Filosofía en Múnich, Alemania, miembro de la Academia de Filosofía e Historia de las Ideas de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y del Sistema Nacional de Investigadores. Trabaja sobre la historia mundial de las filosofías y filosofías de los pueblos originarios. Ha publicado 2 obras: Antología de Historia de las Ideas Religiosas, publicado en 2004, y Mapa 1, la protofilosofía griega, siglos VI y V a.C., entre el Mediterráneo, el Egeo y el Jónico, en coautoría, publicado en 2009. También publicó artículos en revistas especializadas, el Nican Mopowa, Expresión Crítica del Pensamiento Indígena, una lectura ética y política, en 2011, las dimensiones éticas y políticas de la Nican Mopowa, en 2010, y Crítica a la filosofía de la opresión desde Marx a la Biblia, y la Biblia, 2011. Le damos el micrófono y la palabra a Juan Manuel Contreras. Buenas noches a todas y todos. Es para mí siempre un placer compartir particularmente en esta nuestra querida universidad, la UACM, algunas reflexiones. Y qué mejor pretexto que tener en medio de nosotros a una persona tan querida, por parte mía, no solamente por ser mi maestro de muchísimos años. Yo les quiero decir que yo fui de la primera generación de excluidos de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero yo ya había cursado, ya había hecho una licenciatura, y en esa licenciatura yo escuché hablar de un autor que me dejó muy inquieto, y el autor es el profesor Enrique Dussel. Y cuando yo le pregunté a alguno de mis amigos que ya era filósofo, un filósofo muy importante, muy relevante desde mi perspectiva, Javier Sierra, un apeliano, que también fue alumno del doctor Dussel, no encontró trabajo en México y se tuvo que ir a Canadá, migrante, a acomodar pan, un filósofo acomodando pan. Y le pregunté a este compañero mío que quiénes eran los mejores filósofos de México. Y él me dijo: los mejores filósofos de México están en la UNAM, tienes que estudiar en la UNAM. Entonces dije: yo tengo que entrar a la UNAM para estudiar con los mejores filósofos. Y le dije: ¿quiénes son esos filósofos? Y me hizo una serie de menciones, entre los que indudablemente estuvo el profesor Enrique Dussel. Tuve la desgracia de quedarme, ya una vez que volví a hacer mi curso y mi examen, y el coraje por quedarme en esa universidad, ingresé a la Facultad de Filosofía y Letras en el Colegio de Filosofía, y tuve la desgracia de tener un alto puntaje y no me tocó en la tarde, me tocó en la mañana. Por lo tanto, no me tocaba tomar clase con el profesor Dussel, sino con otra profesora que daba una visión de la ética muy contraria a la que estaba planteando el doctor Dussel. Entonces dije: ¿cómo le hago? Pues me voy de oyente. Y me metí de oyente al curso del profesor Dussel en la tarde, a las 4 de la tarde, cuando iniciaba su primer curso de licenciatura. Tengo que decirles que el profesor da siempre en los primeros semestres. Antes de que nos echemos a perder, él ya está allí haciendo los planteamientos de una perspectiva crítica. Y así fue, logré negociar con la profesora, no sin antes consultar al profesor que me aceptara en su grupo, que me diera la calificación y se la llevaba a la profesora. Y es así como yo conozco al doctor Dussel como mi profesor, mi maestro, y ahora me da muchísimo gusto que después de haber pasado por esta casa de estudios como el responsable inmediato de toda esta institución, venga y nos acompañe para seguir
discutiendo con nosotros filosóficamente. Es para mí una doble alegría que en esta primer feria del libro de la UACM esté con nosotros alguien que siempre ha estado con nosotros. El plan de estudios de filosofía, el plan de estudios que conocen ustedes de historia de filosofía e historia de las ideas, es una reelaboración, una recreación que hicimos a la cabeza del profesor Enrique Dussel hace ya algunos años. Permítanme entonces comenzar con unas reflexiones que tengo en torno a este texto titulado Filosofía de la Cultura y Transmodernidad del profesor Enrique Dussel. Antes que nada, quiero agradecer a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, UACM, por la invitación para presentar en el contexto de la primera feria del libro de la UACM el texto de nuestro querido maestro y exrector, el profesor Dr. Enrique Dussel. El libro que hoy presentamos, Filosofía de la Cultura y Transmodernidad, no es una obra sistemática sobre filosofía de la cultura, sino un conjunto de 8 ensayos y artículos que abarcan un proceso arquitectónico de 40 años. Quizás sea ese, precisamente, uno de los aciertos más relevantes de esta publicación que el sello editorial de la UACM pone en nuestras manos, a saber, exponer la genealogía, es decir, los orígenes, los precedentes y el despliegue del pensamiento dusseliano en torno al problema de la cultura en general y de la cultura latinoamericana en particular. Efectivamente, el texto nos permite descubrir el itinerario de un filósofo que ha permanecido fiel a su compromiso de dar razón crítica de la realidad y fiel al compromiso con la fundamentación y justificación crítico-argumentativa de los procesos de liberación que emprenden las culturas periféricas, dependientes, no hegemónicas, a fin de negar la negatividad, como diría nuestro profesor, que las encubre, oprime y excluye. Sin embargo, esa claridad teórica, hermenéutico-epistemológica y ético-política sobre el problema de la cultura se irá clarificando y madurando poco a poco. Los primeros textos, que datan de los años 60, como lo reconoce nuestro autor, aún estarán preñados de muchos elementos eurocéntricos que le impedirán ver, debido al contexto epistemológico y geográfico desde donde fueron escritos, Europa y particularmente Alemania, y a la apuesta que hace nuestro autor en aquel tiempo por la cultura mestiza latinoamericana, la relevancia sociohistórica y ético-política crítica de las culturas originarias de Amerindia. Una vez que el opus enunciationis hermenéutico y geográfico de nuestro filósofo no es más el universo cultural europeo, es cuando ya retorna a América nuestro profesor de haber estudiado varios años en Europa, sino el de la periférica y oprimida cultura latinoamericana, la perspectiva crítica se afina y se vuelve más sutil a fin de situar el lugar que ocupa la cultura latinoamericana en la historia universal, desmontando al mismo tiempo los discursos ideológicos eurocéntricos que le niegan, encubren o despojan de dicho lugar. El acceso hermenéutico al ser de América Latina implicaba necesariamente la construcción de un marco categorial analítico-crítico, así como la explicitación de la protohistoria latinoamericana, es decir, el origen, el desarrollo y el contenido, en lo cual lo indoeuropeo, particularmente lo griego y lo semita, desempeñaban un rol fundamental. De esta etapa rescatamos para el despliegue futuro de la tematización filosófica de las estructuras intencionales de las culturas amerindias, a fin de desentrañar su orden, su significación, su jerarquía, algunas categorías fundamentales, eso que nuestro autor llama las estructuras intencionales, las cuales se encuentran perfectamente estructuradas en todas las culturas por medio de los ritos, los mitos, las leyendas, las instituciones, etc., llamadas desde la perspectiva de Paul Ricoeur el núcleo ético-mítico de un pueblo, el cual engloba el complejo orgánico de posturas concretas de ese grupo humano ante la existencia, implicando tanto la visión teórica que esa cultura tiene del mundo como su postura existencial concreta, es decir, el modo de comportarse. La continuidad y transformación teórica de nuestro filósofo, insisto, la continuidad y transformación teórica de nuestro filósofo, y hablo de una continuidad porque hay intuiciones filosófico-críticas que nuestro filósofo va a encontrar desde el origen,
pero que al mismo tiempo va encontrando autores, problemas y temas que le permiten la transformación o la profundización de estas temáticas en el desarrollo de su propuesta filosófica. La continuidad y transformación teórica de nuestro filósofo se puede ver claramente en el trance de la década de los 60 a la década de los 70, donde el centro de las preocupaciones y ocupaciones filosóficas de nuestro autor no son más los planteamientos ontológico-hermenéuticos del ser de la cultura latinoamericana, sino la problemática de la liberación latinoamericana. Él mismo nos dice que en este periodo el tema de la cultura popular se desdobla desde la dialéctica del opresor oprimido, desde la dialéctica centro-periferia. Efectivamente, la irrupción de un nuevo marco categorial tanto en las ciencias sociales, la teoría de la dependencia, como en la filosofía, la publicación y lectura de Totalidad e Infinito de Manuel Levinas y la asunción creativa del mismo en el contexto de los movimientos populares y estudiantiles del 68 le permiten a nuestro profesor escindir el concepto sustancialista de cultura y comenzar a descubrir sus fracturas internas dentro de cada cultura y entre ellas, no solo como diálogo o choque intercultural, sino más estrictamente como dominación y explotación de unas sobre otras. A partir de ahí, nuestro maestro tendrá en cuenta en su análisis filosófico la asimetría en todos los niveles de los actores culturales. De esta forma, la filosofía latinoamericana que practicaba nuestro pensador como filosofía de la liberación descubría su condicionamiento cultural, es decir, se toma conciencia que se piensa desde una cultura determinada, periférica y oprimida, y que se articula explícita o implícitamente a los intereses de determinadas clases, grupos, sexos, razas, etc. Una vez que se tiene claridad sobre ese locus descubierto, se le asume como el primer tema filosófico a ser pensado. Desde ese lugar hermenéutico, el diálogo, entre comillas, en y entre las culturas, el llamado intercultural, había perdido su ingenuidad, pues se había tomado conciencia crítica de que una cultura imperial, la del centro, moderna y capitalista, se imponía violentamente sobre las demás culturas periféricas. El supuesto ideal de un diálogo intercultural simétrico con respeto y reconocimiento mutuo se veía de pronto evidenciado como ideología cuando no partía o intencionalmente encubría la relación asimétrica de dominación, explotación y aniquilamiento a nivel mundial de una cultura hegemónica vigente sobre las demás. Para la filosofía de la liberación, entendida ahora como filosofía crítica de la cultura, el punto de partida del diálogo intercultural debía ser, pues, la cultura periférica oprimida por la cultura imperial, si es que ese diálogo quería dar razón auténtica de sus pretensiones de verdad, bondad y justicia. Ya para la década de los 80, pasando por una necesaria aclaración de la diferencia entre, por un lado, el pueblo y lo popular, y por otro lado, el populismo, y por una relectura cuidadosa y arqueológica de Marx, rescatando de esta manera lo económico, nuestro filósofo reconstruirá la historia cultural latinoamericana dentro del marco de la historia mundial, rematando en un proyecto de una cultura popular postcapitalista. Epistemológicamente hablando, lo anterior suponía la elaboración crítica de una tipología cultural y sus criterios categoriales, los cuales fracturaban definitivamente los diversos momentos de la experiencia cultural hasta entonces tenida. A saber, la cultura burguesa se le estudiaba ante la cultura proletaria, la cultura de los países del centro se le analizaba ante la cultura de los países periféricos, la cultura multinacional o imperialismo cultural se describía en relación a la cultura de masas o cultura alienada. La cultura nacional o del populismo cultural se le articulaba con la cultura de la élite ilustrada y se le contraponía a la cultura popular. Todo lo anterior era necesario, pero no suficiente. Fiel a su compromiso existencial de dar razón crítica de la realidad, de ponerse a tono con las grandes transformaciones que están viviendo los pueblos oprimidos, mediante una interpretación que sea coherente con tales cambios, se da cuenta que en la edad de la globalización y de la exclusión no se trata ya de localizar a América Latina, sino de situar a nivel mundial a todas las culturas que inevitablemente se enfrentan hoy en todos los niveles de la vida cotidiana
de la comunicación, de la educación, de la investigación, de las políticas de expansión o de resistencia cultural o hasta militar. Ya que ninguna cultura tiene asegurada de antemano la sobrevivencia, se precisa, dice nuestro autor, de una teoría crítica que, en lugar de responder a los supuestos teóricos y prácticos de la cultura moderna capitalista y colonialista, asuma los retos de una nueva cultura o civilización transmoderna y por lo tanto transcapitalista, más allá del liberalismo y del viejo socialismo real. Con el concepto de transmoderno, nuestro autor quiere indicar la novedad radical que significa la irrupción desde la exterioridad de culturas universales en proceso de desarrollo que asumen los desafíos de la modernidad, pero que responden desde otro lugar, desde el lugar de sus propias experiencias culturales, distintas a la europea norteamericana y por ello con capacidad de responder con soluciones absolutamente impensables para la sola cultura moderno-occidental. La futura cultura transmoderna tendrá, entre otras cosas, que reconocer y asumir creativamente los momentos crítico-emancipadores de la modernidad, desplegar una pluriversidad, la cual será fruto de un auténtico diálogo intercultural que debe tomar claramente en cuenta las asimetrías existentes entre las culturas del centro imperial y las culturas del mundo postcolonial y periférico. Transmodernidad indica, pues, todos los aspectos que se sitúan más allá de las estructuras valoradas por la cultura moderna europea norteamericana y que están vigentes hasta el día de hoy en las grandes culturas universales no europeas y que se han puesto en movimiento hacia una utopía pluriversa. El camino para cristalizar históricamente esa utopía pluriversa pasa, según nuestro filósofo, al menos por 4 momentos, a saber, en primer lugar, por la afirmación o autovaloración de los momentos culturales propios negados o simplemente despreciados que se encuentran en la exterioridad de la modernidad. En segundo lugar, por la asunción de esos valores tradicionales como el punto de arranque de una crítica interna desde las posibilidades hermenéuticas propias de la misma cultura. En tercer lugar, la irrupción de los intelectuales críticos, es decir, aquellos hombres y mujeres que, ubicándose del lado de las víctimas y viviendo la biculturalidad de las fronteras, pueden crear un pensamiento crítico. Y, en cuarto lugar, la conciencia de que todo esto supone un largo tiempo de resistencia, de maduración, de acumulación de fuerzas. Es el tiempo del cultivo acelerado y creador del desarrollo de la propia tradición cultural, ahora en camino hacia una utopía transmoderna. No es la intención de una presentación, obviamente, detallar el contenido de la obra que ahora nos convoca y provoca, pero sí despertar el interés por leerla. La riqueza del libro Filosofía de la Cultura y Transmodernidad del profesor Enrique Dussel irrumpe con solo mencionar, aunque sea indicativamente, algunos temas de enorme actualidad y relevancia que pueden debatirse a partir de sus planteamientos. Uno de ellos es el problema del marco categorial para enfrentar el estudio sobre la filosofía de las culturas originarias de Amerindia, tema que veníamos discutiendo previo a esta presentación el doctor Dussel y yo. Otro tema a discutir sería sobre la pertinencia del concepto de transmodernidad para designar a la nueva era pluriversa de la humanidad, pues sigue teniendo como criterio de demarcación, al menos nominativa, de esa posible nueva realidad a la modernidad. Son todos estos temas de un enorme interés y actualidad. Como de interés y actualidad para el país y para nosotros es hacer presente nuevamente lo que recordamos ayer, a nuestros estudiantes que nos faltan, los desaparecidos de Ayotzinapa. El texto de Filosofía de la Cultura y Transmodernidad es un texto comprometido con la realidad que quiere transformar porque no es la mejor posible. El texto del doctor Enrique Dussel es, como hemos visto, una obra cuya lectura es ampliamente recomendable. Muchas gracias por su escucha. Muchas gracias, Juan Manuel, por tu disertación. Daremos ahora la palabra al doctor Enrique Dussel. Antes veré una breve nota conjetural. Enrique Dussel nació en La Paz, provincia de Mendoza, Argentina, en 1934. Es académico, filósofo e historiador.
Es reconocido internacionalmente por su trabajo en el campo de la ética, la filosofía política, la filosofía latinoamericana y en particular por ser uno de los fundadores de la filosofía de la liberación, corriente de pensamiento de la que es arquitecto. Ha mantenido diálogo con filósofos como Karl Otto Appel, Gianni Battimo, Jürgen Habermas, Richard Rorty, Emmanuel Levinas y Adela Cortina. Su vasto conocimiento en filosofía, política, historia y religión, plasmado en más de 50 libros y más de 400 artículos, muchos de ellos traducidos a más de 6 idiomas, lo convierte en uno de los más prestigiados pensadores filosóficos del siglo XX y de inicios del XXI, que ha contribuido en la construcción de una filosofía comprometida. Ha sido crítico de la modernidad, apelando a un nuevo momento denominado transmodernidad. También ha sido crítico del helenocentrismo, del eurocentrismo y del occidentalismo. Defiende la postura filosófica denominada el giro descolonizador o giro decolonial. Recibió el premio Aristóteles de la UNESCO en 1912, el premio Libertador al Pensamiento Crítico de Venezuela en 2010 y el premio Franz Fanon de la Asociación Filosófica del Caribe en 2009. Sus libros y artículos pueden consultarse en, tomen nota, www.enriquedussel.com. Lo repito para que consulten todos los artículos que gusten y todas sus obras, o casi todas. www.enriquedussel.com. No podemos olvidar que fue rector interino de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, de la cual al menos yo me siento orgulloso y creo que muchísimos más. Le damos la palabra al doctor Enrique Dussel. Yo agradezco esta oportunidad de estar nuevamente entre ustedes, aquí en la UACM, en la cual ya va a ser un año casi en que me retiré, como había prometido, y veo que la universidad sigue adelante. Este libro en realidad se publicó ya hace años, lo publicó la UACM allá por el 2006, y esta es una reimpresión, pero una reimpresión muy cuidada. Y debo en primer lugar referirme a Carlos López, jefe de publicaciones, porque ha hecho una revisión muy acertada y esta vez no se han pasado errores que a veces se pasan en las ediciones. Ha subido mucho el nivel de las publicaciones de la UACM. En este libro, como indicaba el doctor Juan Manuel, hay artículos de estos últimos. Cuando digo esas cifras me asusto, sobre todo ante los jóvenes, porque hay uno de 1965, es decir, hace 40 años o más. 45, sí, 40. No son 50. Eran 40 hace unos años, pero ya son 50. Es el primer artículo, después del introductorio al que me voy a referir un poquito más largo, que se llama en la colección, y es el título original, Iberoamérica en la historia universal. En esta época yo tenía 30 años, era un joven que empezaba y escribió un artículo corto, unas 15 páginas, para la revista de Occidente de Madrid, de la gran revista que había fundado Ortega y Gasset. Entonces, en este artículo yo estaba ya en Alemania trabajando historia, porque además de filósofo y otras cosas, soy historiador. Y entonces pasé en Sevilla veranos enteros viendo documentos para mi tesis doctoral en la Sorbona. Y entonces escribí este artículo mostrando que muchas veces absolutizamos un momento de la historia de nuestra Iberoamérica
a su vez Iberoamérica era un nombre un poco hispánico, pero como estaba en ese momento en Sevilla en los archivos, le puse ese título, Iberoamérica en la historia universal. Pero muchos piensan que la historia empieza en la revolución, por ejemplo la cubana, y todo lo anterior fue antecedentes que no tienen mucha importancia. Otros piensan que nuestra historia empieza en 1810 o aún antes, voy a decir después 1910 con la revolución mexicana, o en 1810 con Hidalgo, y la época colonial pues no tiene importancia. Otros piensan que empieza con la conquista, más bien la visión conservadora, pero hay que ir a todas estas historias hasta llegar a las grandes culturas originarias, pero no se para ahí la cosa. Hay que situar las culturas originarias en la historia mundial. Y yo, estando en París en el año 62, leí un libro de Sea, que era un poco la generación anterior a mi generación, y en un libro sobre conciencia de América, Sea dice: estamos fuera de la historia. Y algunos quizás no entiendan bien cómo es la cosa, pero en las historias tradicionales que estudiamos, en la historia universal, en la antigüedad, se hace un recorrido de la China a la India, a los persas, a los griegos, a los romanos, y América nuestra originaria no tiene lugar. Después se habla de la Media. Es notable hasta qué punto ese concepto de Edad Media no es solamente occidental y eurocéntrico, sino es adoptado por todas las culturas. Estoy por ir ahora en abril a Marruecos, invitado por los ulemas, significa los intelectuales musulmanes de Marruecos, en Rabat. Estoy leyendo bibliografía para mostrar una cosa muy interesante: la contradicción del Corán con el capitalismo. Porque los árabes no pueden escuchar hablar de Marx, porque como son muy creyentes, más que nosotros, Marx es ateo y es materialista, entonces no se les puede hablar de ese tema por ahora. Tienen que todavía crecer un poco. Entonces, ¿cómo criticarles el capital? Porque los árabes son muy antioccidentales y contra los europeos, corrompidos por una ética que para ellos es inaceptable, pero después meten todos sus dólares del petróleo en los bancos de Suiza o de Nueva York y no tienen ningún problema en aceptar el capitalismo. Entonces, voy a hablar sobre el Corán y la justicia. Y voy a demostrar en el Corán que el Corán es contradictorio al capitalismo, pero sin nombrar a Marx, utilizando Marx, porque lo que les falta a ellos es justamente un poco Marx. Pero hay que saber hablar. Para poder hablar a un árabe, un musulmán, no puedo hablarle desde la cultura occidental, tengo que hablarles de su propia tradición, la Sharia, que es el derecho islámico, muy interesante, muy extenso. Entonces me tengo que situar en su mundo cultural. Y claro, para ellos no les voy a citar yo un evangelio, pues dirán: pues eso es de los cristianos, no tiene nada que ver con nosotros. ¿Cuál es el libro sagrado musulmán? El Corán. Muy bien, entonces vamos a tomar el Corán y partir del Corán para demostrar que es incompatible con el capitalismo. Hacer eso supone ya una visión de la cultura, no solamente de diálogo, sino que cuando hablo a otro de otra cultura, soy capaz de situarme en su horizonte y argumentar desde ella. Es mucho más que entrar a un diálogo y preguntarle a un maometano o al mundo árabe. Son más de 1.000 millones de personas que van de Marruecos a Egipto, al Medio Oriente, a Afganistán, a la India, a Indochina y hasta Filipinas. Bueno, y me llamaba la atención estos días leyendo cosas de ellos, que decía: nosotros estamos en derecho muy atrasados, decía un gran intelectual, porque todavía tenemos el derecho medieval. Y cuando yo escuché eso, digo: ¿cómo? Un árabe hablando de la Edad Media. Es absolutamente contradictorio.
lo primero que voy a decir cuando vaya a Rabat ahora en abril, va a decir, ¿cómo ustedes van a hablar de la Edad Media si el mundo árabe, musulmán, nunca estuvo en la Edad Media? Lo que para Europa era la Edad Media, para el mundo musulmán, era la época clásica, era la época del gran esplendor urbano y del mercantilismo que iba de Marruecos hasta Filipinas y no tenía nada que ver con el feudalismo, pero ellos mismos admiten esa categorización histórica de Occidente y dicen, nuestro derecho está muy atrasado porque nos quedamos en la Edad Media. Pues si no existe la Edad Media musulmana, hasta las otras culturas se han vuelto eurocéntricas, para entender un poco. En esa historia de la antigüedad, de la modernidad, América Latina no tiene lugar, porque quien la descubre es Colón, y porque Colón la descubre, nos ponemos a estudiar la historia nuestra. Entonces, ahí empezó la hipótesis. Para explicar América Latina hay que empezar por el origen. Y el origen ni siquiera son las culturas originarias, sino los que llegaron a este continente pasando por Bering hace unos 50.000 o 40.000 años. ¿Que dónde venían? Del extremo oriente del oriente. Pues decir que nuestra cultura comienza por ser asiática, en su raza, en sus lenguas, en sus mitos y en su estructura. Es del Pacífico que viene nuestra cultura, pero el extremo oriente, el último que viene pasando, son los esquimales, que tienen un pie en Alaska y el otro en Siberia, y ahí se movilizó la historia en el siglo XVI y se quedaron un pie en cada continente. Es decir, entendernos suponía entender la historia universal, pero de otra manera, no como la enseñan los europeos o eurocéntricos. Era necesario agarrar un calcetín y darle vuelta completa. Eso ya se plantea en el año 65, pero todavía muy levemente. Llegando ya a América Latina de vuelta, después de 10 años de estar no solo en España, sino sobre todo en el Medio Oriente, 2 años en Israel, pero con palestinos, lo cual me hace entender a mí mucho el mundo oriental, musulmano, judío, y todo el lío que hay hoy. Mire, el Estado Islámico, Israel, y Gaza, y todas estas cuestiones las he vivido, porque tuve 2 años viviendo entre palestinos, estudiando el hebreo y otras cosas, Francia y después Alemania. Cuando volví a América Latina, di una conferencia en una pequeña universidad, que es el segundo trabajo, en el año 67. Y ahí entonces ya empiezo a mostrar el significado de ciertas cosas, y se llama cultura latinoamericana y cultura nacional. Ese es un trabajo, resumen de 10 años de experiencia, además culturales. No es solamente teoría, de estudiar las culturas griego, romana, semita, europea, latinoamericana, sino que me movía yo por ese mundo y fui lo conociendo personalmente. Después, posteriormente, voy a poder ir muchas veces al África, muchas veces al Medio Oriente de nuevo, y por último llegar varias veces a Filipinas, a China, a la India, y ver las cosas, porque hay que ver las culturas con los ojos y probarlas en su comida, porque es también un aspecto cultural fundamental, que es lo que comemos. Dice Rigoberta Menchú en su libro, que es un testimonio a una periodista que escribe el libro, me llamo Rigoberta Menchú, y así me nació la conciencia. Y en una de sus capítulos dice, quise saber si los otros pueblos mayas eran como yo o no. Entonces me puse a andar a otras comunidades mayas, quiché, y lo primero que les preguntaba era, ¿qué comen ustedes? La comida. ¿Y a qué hora la preparan? ¿Y cómo la preparan? Dije, pues somos lo mismo. Si comemos lo mismo y a la misma hora. Descubrió a través de la comida. Yo más bien soy visual y veo las culturas a veces
por las grandes obras arquitectónicas o por las obras escritas. Había un francés que me decía, yo cuando llego a un lugar, lo primero que hago es ir a un mercado y comer. Nos pasamos mucho comiendo, y en la comida está una cultura. La comida mexicana tiene mucha personalidad, tal punto que va conquistando el norte. Ya en California tiene una comida específica, distinta a todos los otros estados de Estados Unidos, y que es la comida mexicana, la californina. La comida. Bien, pero eso es una anécdota, pero no tan secundaria. Allí planteo el hecho de cómo, y era una hipótesis inadecuada, es decir, los artículos son también 50 años de variaciones, y no los he corregido para hacerlos coherentes, lo he dejado como se pensaban en cada decenio. En el 67, que escribí el segundo, yo hablaba, como Paul Ricoeur, de civilización universal y cultura nacional o continental. La civilización eran los medios técnicos, por ejemplo, el caballo es un instrumento, o las armas de hierro, o la tecnología, o hoy diríamos la computación. Eso sería la civilización, puede ser universal. Pero la cultura, decía Paul Ricoeur, es lo que toma esa técnica y la adopta desde un mundo de valores nacional y se diferencia. Pero era floja esa diferencia, porque la tecnología también determina al sujeto y crea una cultura. Quiere decir que no es tan inocente la tecnología y la civilización, y no hay tal cultura, civilización universal y cultura nacional. En la época de Spengler se hablaba mucho de la civilización en negativo, que era decadente, y en cambio la cultura nacional era la identidad propia. Las hipótesis, creo yo, eran interesantes porque empezaba a pensar América Latina como totalidad y la citó el Liceo Universal, pero la diferencia entre civilización y cultura yo no estaría de acuerdo. En el tercer trabajo, ella en el 72, 73, 74 ya me significó andar por toda América Latina. Habré hecho en esos años 100 viajes, y entonces mis cursos no eran tanto de economía en esa época como después ahora estoy enseñando más, ni política, era más bien de cultura. Y entonces, ¿qué es la cultura? ¿A qué niveles se sitúa? Y Paul Ricoeur, que era mi maestro en la Sorbona, tenía también una gran hipótesis. Todas las culturas tienen instrumentos técnicos, tienen una cultura objetiva, objetual de cosas, pero tiene un núcleo, y él le llamaba ético-mítico. Esa denominación la voy a guardar hasta ahora, porque no va a ser que el último horizonte de comprensión de la existencia humana y de la cultura sea mítico, pero en un sentido muy riqueriano. Mito es un relato racional en base a símbolos. No se pasa del mito a la filosofía o del mito a la ciencia. Los mitos permanecen, y permanecen aún en la ciencia. Hay un mito del progreso que está detrás de la ciencia actual. Y Francis Calame, un gran colega y amigo, en su último libro hace 3 años, se llama Crítica de la razón mítica, pero crítica en el sentido kantiano, de análisis de cómo a nivel de los mitos es donde está la última justificación de la existencia humana, donde los mitos son un relato que dan sentido a la vida. La ciencia descubre lo que es la realidad en algún aspecto, pero si yo le pregunto a un médico, usted declara a una persona muerta y le hace un certificado, murió, muy bien, pero yo le voy a preguntar, ¿cuál es el sentido de la muerte? Al médico va a decir, eso no me lo enseñaron en la facultad. Además hay muchas maneras de verlo. Entonces, el sentido no es lo mismo que la verdad. La verdad es la actualidad cerebral representada de la cosa real.
es un acceso a la realidad. El mito le da sentido a la existencia. Es como la obra literaria. La obra literaria es una construcción humana, pero sin ese horizonte de sentido, la vida humana sería completamente, ¿qué diría yo?, aplastada en su sentido. Usted va a morir, y bueno, voy a morir. ¿Qué sentido tiene? Ninguno. Y entonces, usted se casa, matrimonio. ¿Qué significa? Que un varón se reúne a una mujer o dos personas del mismo ejercicio del sexo hacen un contrato. ¿Qué sentido tiene? El sentido es lo que da realmente valor a la existencia humana. Y Weber, Max Weber, decía que el mundo moderno ha caído en el desencantamiento. Ya no tiene más capacidad de simbolizar. Yo diría, hay que reencantar el mundo. Y eso es la capacidad que tienen los grandes literarios. Ayer estuvo aquí Elena, donde era Tosca. Bueno, cuando ella habla, reencanta las cosas. Y eso que reencanta lo vivo, porque es parte de la vida. Bien. Hay alguna descripción mucho más precisa de lo que es cultura a distintos niveles y lo que son choques de cultura. Porque a mí me interesaba mostrar cómo el extremo del Oriente, que pasó por Benin y fueron nuestras culturas originarias que a su vez tuvieron un desarrollo autónomo del extremo oriente, la China, la Indochina, etc., chocó. Se hablaba de la complementación de las dos culturas allá en 1992. El mismo profesor Sea, del cual yo tomé la idea de empezar a trabajar los temas, cayó un poco en adulcorar el tema. Él decía, encuentro de dos culturas, la española y la amerindia. Digo, buen encuentro, ¿no? Uno mató al otro, y lo desapareció de la historia. Fue un choque cultural brutal, de una violencia que todavía sufrimos. No fue un encuentro, un choque. El extremo occidente, el occidente, Portugal y España, era el extremo, el fin de la tierra, chocó con América. Entonces me interesaba mucho saber qué es una cultura y cuando hay un choque, ¿qué pasa? Y justamente lo que hubo fue una superioridad técnica de una cultura sobre otra. Tenía el caballo, tenía las armas de hierro, tenía la pólvora, tenía una superioridad militar, tecnológica, el español, muy grande con respecto a nuestros indígenas que estaban en la etapa calcolítica, dominaban algunos metales como el oro, el bronce y demás, pero para hacer alhajas no tenían la rueda, no tenían el caballo, en fin, estaban en una desventaja total. Los europeos no pudieron hacer colonia ni en el África ni en el Asia hasta la revolución industrial. ¿Por qué? Porque hasta un zulu del África, negro, afro, tenía armas de hierro y tenía caballos. Así que nadie podía entrar ahí hasta que hicieron la revolución industrial y entonces ya le pudieron dar con un fusil Remington y pudieron con el telégrafo comunicarse a los ingleses o los franceses en su ejército y de esa manera dar noticias a 1000 kilómetros para ver cómo estaba el asunto y ahí dominaron el África hace un siglo y 40 años, 140 años que dominaron el África continental y la India en 1780, de que lograron Inglaterra tocar la India. Es decir, que el colonialismo americano, latinoamericano, tiene 5 siglos, pero el del Asia y del África tiene 2 siglos y un poquito. Es muy distinto al nuestro, no hay que creer que el colonialismo duró todo el tiempo de la misma manera. Entonces, me interesaba qué es una cultura, qué es un choque, qué es lo que una destruye del otro y qué es lo que queda. Y entonces hay un cierto núcleo ético-mítico que aunque se destruyeron los reinos de Amerindia, aunque se destruyeron la organización del Estado, la organización económica, las vías de comunicación, la tecnología, sin embargo, sobrevivieron muchos aspectos de esa cultura que todavía existen. Y volveré después a retomar el tema. Ese capítulo es el capítulo más sistemático del libro. ¿Qué es una cultura?
y distintos niveles. Pero eso fue en los 70s. Pero ya después, producida la revolución sandinista, 1979, ahí empezó una revolución cultural popular. Entonces ahí se presentaron nuevos elementos que nunca habíamos pensado. Era el pueblo, tiene una cultura propia. Es lo mismo que la cultura nacional, es lo mismo que una cultura burguesa. Y entonces había que discernir mucho. Es lo mismo que la llamada cultura universal. ¿De qué? ¿Cuál cultura? Y bueno, la de la Coca-Cola. Entonces había que distinguir muchos aspectos y muchas culturas que se encontraban. Pero a mí lo que me interesaba era la cultura popular. Ernesto Cardenal fue secretario de educación, de cultura, no de educación, sino de cultura. Gran poeta, hace poco estuvo en México, cumpliendo 90 años, tiene un libro de 300 páginas, solamente de un poema al cosmos. Hay que ir a buscar a Lao Tse o los grandes místicos orientales para que alguien se escriba un poema de 300 páginas de admiración ante el cosmos. Eso es Ernesto Cardenal, que salía ahí de Solentiname con sus armas sandinistas contra Somoza y toda esa gente que habían sido educados en la School of America de los norteamericanos. Es decir, uno puede creer que era un revolucionario sandinista militaresco, no, era un místico. Y de la cultura popular, él incentivó el primitivismo, en el sentido de una cultura, los campesinos empezaron a pintar y tenían un realismo maravilloso que todavía se ha impuesto en Nicaragua y ya ha quedado. Debo decir que el gran arte de los nicaragüenses es la poesía. Y yo creo que es el único país del mundo en que uno algo de la policía. Y entonces, cuando me saluda, ¿cómo le va? Mire, acabo de publicar esto. Y el comisario de policía me da un librito de poesía. El comisario de policía me da. Todo el mundo encuentra en Nicaragua, eso es parte de una cultura popular. Entonces el tema era cultura imperial, cultura ilustrada de la élite y liberación de la cultura popular. Y cómo la cultura popular crea un nuevo tipo de cultura. Y eso es comprensible por todas las culturas de la Tierra. Un artículo de algo que vengo prometiendo, el arte como liberación, la estética, que nunca escribo, pero que aquí hay unos esbozos. Y por último, el último fue la respuesta a un debate interno sobre cultura latinoamericana y filosofía de liberación, donde hablo de muchos otros temas. Pero yo había pensado situarme un poco en el primer artículo, que es el último, pero como para que el que empieza a leer el libro lea lo más reciente mío y le inspire a tener paciencia de ver la evolución a cómo se llegó a eso. Y eso se llama transmodernidad e interculturalidad. Y de ahí el título del libro, Filosofía de la Cultura y Transmodernidad. Usted puede imaginar, la palabra transmodernidad es poco usada y quizás no muy estética, pero quiso situarse ante la posmodernidad. Lo posmoderno no es de lo que yo hablo. Posmoderno es un último movimiento crítico del propio eurocentrismo. Es decir, son europeos que se vuelven sobre la modernidad y con un estado de culpabilidad honesto empiezan a hacer la crítica de una razón que llegó a producir el colonialismo, el esclavismo y sobre todo la persecución judía. Ellos ven más que todo el holocausto. ¿Cómo es posible que el pueblo más desarrollado filosóficamente de Europa haya hecho lo que hizo con los judíos? Es algo inimaginable. Mire, estos días me parece que se han visto los vídeos
no me gusta ver esos vídeos truculentos, pero en que agarraron a un pobre piloto jordano y lo quemaron vivo, ¿no? Bueno, pero nosotros eso lo hemos hecho pues, normalmente. Muchas veces se tomó la gente en la herejía, no más que ¿se acuerdan ustedes de la película del italiano que se llama El nombre de la rosa? Terminan que lo queman a todo y el gran artista que trabaja en esta película, en el momento que lo están quemando, como era era el asistente del sabio, por ahí soplan las llamas como avivando, pero se está quemando, ¿no? Nosotros hemos quemado a la gente también, y era muy habitual. Es decir, que no era una novedad este hecho. Los europeos no quemaron a 1, 2, 3, 4, 10, 50, 1000, 2000, 1 millón. Quemaron 4 o 5 millones de personas en los hornos crematorios del hitlerismo. Es inimaginable pensar lo que significa eso. Gente que viene, se lo desnuda para recuperar la ropa, todas las rasgas que tiene se las sacan para después venderla, y después cuando ya lo hayan quemado, como nuestros 43, que no sabemos todavía qué les pasó. Si tenían un diente de oro, porque se habían arreglado con un dentista el oro, cuando no quedaba más que ceniza, agarraban los restos de oro de los cuerpos de las personas calcinadas. Entonces, lo que hicieron estos bárbaros del Estado Islámico de quemar un piloto jordano, pues estos mataron 5 o 6 millones de personas que los desnudaban como si fueran borregos, que los metían en una cámara y los encendían y los quemaban vivos. Ni siquiera usaban una bala para matarlos primero y después quemarlos. Los metían todos vivos y los quemaban vivos. Eso hizo en Europa, en la Ilustración. Algo horrible, horrible. Pero no menos. Son los 12 millones de esclavos que trajeron del África, los ingleses, los portugueses y demás, y que campesinos honestos que trabajaban en África, en manos de negreros africanos, que como ya no hacían el comercio con el Mediterráneo, iban a otras tribus, agarraban pobres campesinos y los vendían en la costa del África Occidental como esclavos, y de ahí los traían los negreros hasta América. La mitad se les moría en el camino, unos 12 millones, y después llegaban a Cartagena de Indias o a La Habana o a North Carolina, y ahí los vendían como animales, pero animales tal cual, porque hasta le miraban los dientes si estaban sanos, y si estaban picados valían menos, y las mujeres se les tocaban los órganos sexuales a ver si no estaban enfermas, y entonces se les pagaban un dinero y se les llevaban. Esa es la esclavitud que hizo Europa. Entonces no nos quejemos de la barbarie que estamos viendo, pensando en la barbarie que hubo. Entonces, esa Europa puede hacer una autocrítica de su barbarie en el pensamiento de lo que se llamó posmodernidad, pero sigue siendo europeo y pone en cuestión no solamente la razón del terror, sino toda la razón escépticos, y entonces también pone en cuestión la razón crítica, que son las que nosotros usamos para criticarlos a ellos. No tenemos tampoco derecho ahora de criticarlos porque la razón tiene poca importancia. Lo que nosotros hacemos no es posmoderno. ¿Qué es? Entonces, con un grupo de amigos pensamos que había otra palabra, transmoderno. Lo transmoderno no es lo postmoderno, es una crítica a la modernidad. Lo postmoderno es la última etapa de debilitamiento de la razón europea, pero todavía eurocéntrica. La transmodernidad da otra idea de qué es el tema. Entonces ahí yo cuento un poco la historia de cómo se dio mi generación de
rematados eurocéntricos. Éramos más eurocéntricos que los mismos europeos. Yo estudiaba filosofía y pensaba en los griegos y en los romanos y decía, tengo que ir a París, tengo que ir a Roma, tengo que estudiar el griego, el latín. Y cuando tomé el barco para ir a Europa a mis 23 años y siendo un joven licenciado, salí del puerto de Buenos Aires y llegué a Montevideo. Y dije, ¿Montevideo? Nadie me ha hablado de Montevideo, no puedo decir nada de Montevideo, ni cuándo fue fundada, ni nada. Es decir, yo estaba hablando de París, de Atenas y de Alemania, pero no sabía que era Montevideo, que estaba en mi nariz. Entonces dije, ¿qué pasa? Cuando después llegué a Santos y llegué a Río de Janeiro, a Pernambuco, a Dakar, a Casablanca, me dije, soy un ignorante. Y cuando llegué a Europa, me di cuenta que no era europeo tampoco. Y entonces dije, ¿qué soy yo? A mis 23 años, 1957, más de 50 años. Y entonces ahí empezó la búsqueda. Soy esa generación. Entonces, soy una generación completamente eurocéntrica que empieza la crítica al eurocentrismo y claro, lo hacemos que a veces con tanta vehemencia que parecería que lo odiamos a los europeos, ¿no? Tú citabas al final un debate que tuve con esta ética española, Adela Cortina, me hablaba y yo cada vez que hablaba le ponía un argumento en contra y no estaba habituado a tal tipo de enfrentamiento. Dice, yo pensaba que íbamos a dialogar, pero para esto eso parece toda una guerra, porque no se daba cuenta a qué punto cada vez que hablaba estaba humillando al otro sin darse cuenta. Entonces uno, como la feminista, cuando dice el hombre, no, diga los varones, pero no diga el hombre, o yo no soy hombre si no soy mujer. Entonces no se le pasa a la feminista ningún machismo. Bueno, a mí ya no se me pasaba ningún eurocentrismo. Entonces al hablar continuamente entraba en eurocentrismo y yo le captaba y se lo entonces dice, parece que tú estás completamente pues con una pues fobia a lo europeo. No, estoy descubriendo en mí mismo un eurocentrismo del cual me estoy liberando todos los días y sigo todos los días todavía liberándome. Y por eso leo que un árabe musulmán dice, cuando nuestro derecho medieval, digo, pero ¿cómo compañero habla de medieval si eso no tiene nada que ver con los árabes? Porque nunca hubo un medioevo en el mundo árabe. ¿Qué era el medioevo? Era justamente una Europa sitiada por los musulmanes, el Imperio Otomano, edad oscura del siglo VII hasta el descubrimiento de América. Descubrimiento de América, se dan cuenta ustedes qué barbaridad, hasta la invasión de América. Corregimos el lenguaje. ¿Cómo descubrimiento de América? Invasión de América, descubrieron América y todos los indígenas no lo habían descubierto, parece que estaban en otro continente. Llegaron después los españoles que lo descubrieron por primera vez. Miren a qué punto la lengua nos traiciona. Somos eurocéntricos hasta en las celebraciones. 12 de octubre era feriado ¿de qué? Partió la raza. ¿Cuál raza? La india. Tenemos que decir tristes porque nos mataron. La española, entonces somos hijos de Cortés. No hay entonces ningún sentido. ¿Se dan cuenta? Uno empieza a revisar todas las cuestiones de otra manera. Estas cosas son infinitamente largas y hay un libro, así que me dicen que es muy fácil porque interrumpo el relato y usted sigue leyendo. Pero la idea es la siguiente, para ir ahora a la idea. Transmoderno no significa una última etapa de la modernidad. Para mí y algunos que hacemos equipo, y hay en Europa y en Estados Unidos y aquí y en América Latina del Sur, ya somos los que hablamos de la descolonización epistemológica de la modernidad. El problema no es solo el capitalismo, el colonialismo, el eurocentrismo, sino lo que engloba todo eso, una visión moderna de la existencia.
de un individualismo metafísico y de una superioridad de Europa sobre todas las otras culturas. Eso ha entrado en crisis irreversible. Europa no es más el centro. Y eso hace muy poco. Primero fue Estados Unidos, que ganó la guerra, con lo cual destruyó a Inglaterra, no a Alemania ni Japón. Es que yo creía que en la Segunda Guerra Mundial, yo no estuve en la guerra, así que no fue mundial. Pero tú no eres nada, así que fue mundial. Cuando hablamos de guerra mundial nos negamos nosotros mismos, porque no somos mundo. Mundos son ellos solos. Bueno, esa guerra que dicen llamarse mundial, Estados Unidos venció al imperio. ¿Quién era? Inglaterra, no Alemania. Y además, como necesitaba quien parara a los rusos, potenció a Alemania. ¿Cómo? ¿No era el enemigo? No, es mi aliado. Y luego venció al Japón. ¿No era el enemigo? No, es mi aliado contra Mao. Porque los chinos son peligrosos. Japón. Miren qué notable. Al fin de la guerra salieron 3 vencedores. Estados Unidos, Alemania y Japón. Los que perdieron la guerra son los que creemos que la ganaron. Los franceses andan mal, los ingleses andan pésimos, etc. En esa geopolítica es donde tenemos que resituar las cosas. Europa pierde fuerza ante Estados Unidos, que empieza a tener la batuta, militarmente hasta hoy. Pero en este momento, ya después de la Segunda Guerra, llamado mundial, la China se hace presente. Y ayer mismo leía en la jornada un diplomático chino, no chino, indio, es más interesante. Dice, ¿qué pasa en Ucrania? Lo que pasa en Ucrania es que Estados Unidos está hackeando a Rusia y lo está molestando. ¿Para qué? Debilitar a los rusos, que es un problema. Pero el que está ganando es China, que ya es la primera potencia mundial productiva, y Estados Unidos y Rusia están jugando quién va a ser el aliado de China. Entonces, Europa ya ni entra en el asunto, ha perdido centralidad. Entonces, la modernidad que empezó en Europa y que se ha difundido en el mundo está en crisis. Está en crisis la metafísica del individuo. Está en crisis el yo pienso. Porque no hay solamente yo pienso, también está el yo deseo, Freud, el amor, pero también está la comunidad. Y entonces, todos los grandes ideales de la modernidad europea, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. ¿Quién le dijo a usted que fue la Universal de los Derechos del Hombre? Al mismo tiempo que los franceses hacían la Declaración de los Derechos del Hombre, sacaban el Code Noir, el código negro que le decían a los haitianos que eran esclavos y que no había liberación de la esclavitud. Entonces, la derecho universal de los ciudadanos del mundo valían para los haitianos, no, porque no eran humanos sino esclavos, entonces no era universal, pero también no valían para los chinos, no valían para los musulmanes, no valían ¿para qué vale la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Para los europeos y para los que son eurocéntricos y los imitan, porque se va a venir abajo esa declaración con la caída de la modernidad. Entonces, el tema es crisis de la modernidad, y se vislumbra una nueva edad del mundo. Una nueva edad del mundo, distinta. No va a ser moderna, va a ser transmoderna, pero otra cosa. Va a ser ecológica, no va a ser capitalista. La humanidad va a cobrar sentido de la comunidad. Va a tener que tener un postulado, la vida perenne, la vida para siempre. Más que el capital para siempre acumulándose, que destruye la humanidad y destruye ecológicamente la tierra. Los bienes renovables son los únicos que van a ser fuente de energía. Los que no se pueden renovar van a ser guardados para el futuro, si quedan algunos. Y entonces el sol va a ser el centro, va a ser una nueva tecnología, va a ser una nueva visión de la historia, visión de la filosofía,
Va a haber nuevos poderes, va a surgir, claro, la China, va a surgir la India. Vamos a estar presentes nosotros en pie de igualdad. Y eso es lo que se está jugando en este momento. Estados Unidos nos olvidó durante varios años, desde la Revolución Venezolana, nos olvidó porque está en el Medio Oriente para apropiarse del petróleo del Medio Oriente. La cosa está muy complicada, Estados Unidos no gana nada, entonces quiere tener algún éxito. Entonces se ha vuelto a América Latina de nuevo, le están metiendo problemas a Argentina, a Brasil, a Venezuela, para ver si recupera un poco presencia, pero es un poco gestos de alguien que está muriendo, no puede ya actuar en América Latina. Pero esto es el comienzo. Va a haber una nueva edad, y esa nueva edad le llamo la transmodernidad. Pero eso no va a ser una aplicación de la modernidad en todas partes, ni una imitación desde nuestra propia realidad, sino que está surgiendo en todos los grandes continentes culturales. El mundo bantú, africano, musulmán, indio, sudeste asiático, la China y América Latina son los 6 grandes culturas del sur, sumada Rusia, que siguió siendo periférica, aunque, cuidado, atómicamente armada, y por lo tanto Estados Unidos tiene que tener respeto, por suerte, porque si no fuera por Rusia, que tiene bombas atómicas, pobres nosotros, nos habrían hecho añicos. Pero hay una bipolaridad menos militar, y los norteamericanos tienen ahí un límite y lo quieren debilitar, y por eso Ucrania y la OTAN y mil cosas. Esa cultura está descubriendo su historia antes de la expansión de la modernidad. Y es notable, yo estaba en Corea en el último Congreso Mundial y publicaron la primera historia de la filosofía en Corea del Sur. 2 tomos, hermosos. Me llegó ahora Historia de la filosofía en Japón, la primera. Nosotros hemos publicado Historia del pensamiento filosófico de América Latina, el Caribe y los latinos. La primera síntesis. 1.100 páginas, 2 columnas con textos chiquititos, una bibliografía enorme, etc. La primera. ¿Qué pasa? Estas culturas ya periféricas comienzan a tomar conciencia de sus propios valores y miran a la modernidad decadente y elegirán de ella lo que les conviene, no lo que se les impone. Y habrá un desarrollo que yo ejemplifico, veanlo ustedes después en la página 53. Desde lo excluido de la modernidad empieza a florecer esas culturas. Y vamos a una cultura que no vamos a llamar, como Walter Mignolo, universal. Vamos a ir a un pluriverso cultural. En vez de universo, pluriverso. Durante muchos siglos la humanidad van a seguir siendo culturas distintas. ¿O creen ustedes que todos vamos a hablar en inglés y el único poeta que vamos a recordar va a ser Shakespeare y todos los demás de la humanidad van a desaparecer? No tan rápido. Va a haber siglos de cultura china, hindú, maometana, bantú, latinoamericana, norteamericana y europea y rusa en situaciones de semejanza. Entonces, eso es lo que se está produciendo hoy. La crisis de la modernidad y del colonialismo y el surgir desde la exterioridad de la modernidad, yendo a sus propias raíces, que el europeo no puede partir de ahí porque lo ha negado y no lo conoce. Porque una cosa es ser especialista en China y otra cosa es ser chino. Y solamente un chino puede leer Lao Tse a fondo y de ahí sacar una interpretación actualizada en diálogo con la modernidad. Hay que ser chino. Pero a su vez un chino me lo puede explicar a mí y yo le puedo explicar lo mío y podemos empezar a entender las cosas de otra manera en el diálogo intercultural, que supone traducción de lo que pensamos y mucho diálogo para aprender de los otros, y surgirá una nueva humanidad. Eso significa transmoderno. Es un proyecto no universal, pero sí mundial.
de un pluriverso futuro y tenemos que construirlo. Entonces yo voy a Marruecos y tengo ese proyecto. Voy a hablar con hermanos, amigos, musulmanes, intelectuales. Tienen gran filosofía. En el siglo IX, X tenían una filosofía árabe aristotélica y los europeos eran bárbaros que estaban en el feudalismo, y los musulmanes eran la herencia de Grecia y del imperio bizantino, y Europa era periférica, subdesarrollada, y estaban en la Edad Media, la Edad Oscura. Los árabes estaban en la edad clásica de la luz, en la ilustración. Entonces ellos no tienen necesidad de pedir prestado, pueden agarrar lo propio, el diálogo con la modernidad y hacer algo nuevo. Y los chinos, pues lo mismo. Miren, y ya me pasé los 3 minutos, pero me había asignado 30 segundos más. Los chinos están actuando, es un milagro lo que pasa en China, de ninguna manera. Estaban más adelantados a Europa tecnológicamente hasta el 1800. Descubrieron el papel en el siglo ya sexto, la imprenta en el octavo, imprimían papel moneda en el noveno, una enciclopedia de muchos volúmenes sobre tecnología militar, agrícola, industrial, que llegó al Renacimiento y se publicaron muchas obras de tecnología del Renacimiento, y Leonardo da Vinci, el gran Leonardo, que no solamente era un gran pintor, sino un tecnólogo fenomenal, porque tiene máquinas para caídas, tiene máquinas para conducir el agua. ¿De dónde sacó tantos inventos? Leonardo da Vinci estaba copiando una enciclopedia china. Y Messi le pone la enciclopedia china editada en papel en el 1313, y los dibujos de Leonardo es lo mismo, lo más que era mejor dibujante. Aparece. Pero nada más, Leonardo lo inventó. Carajo. Y el Renacimiento fue un renacimiento inspirado por la China. Entonces, los chinos no es un milagro chino, se durmieron 2 siglos, un tiempito, y se han despertado del sueño tropical, y ahora se lo llevan por delante. Pero con el calvinismo, como decía Sohn Weber, no, con el neoconfucianismo de Wang Yangming, que era un filósofo chino. Entonces, en la concepción de la empresa capitalista china, no es como la capitalista calvinista europea norteamericana, es muy distinta. Es China, y también Singapur, y también Sudcorea, y estos son ya productos de un capitalismo que lo está destruyendo y tendrán que liberarse de él, pero muy propio, y están tocando los límites. Termino. El otro día hubo una gran reunión internacional en Pekín. No se imaginan, tuvieron que decretar una semana que se cerraban todas las fábricas de Pekín y no andaban los autos, para que cuando llegaban los plenipotenciarios extranjeros se pudiese caminar por una calle en Pekín, porque normalmente no se venía 10 metros. México es aire puro en comparación a lo que es Pekín, es una contaminación atroz. Entonces están viendo también los prejuicios de ese capitalismo y van a tener que liberarse. Transmodernidad significa una nueva edad del mundo, no una nueva etapa de la modernidad. No hay muchas modernidades, pienso yo. Va a haber muchas eclosiones de las culturas tradicionales que en diálogo con la modernidad van a ser innovaciones nunca vistas. Y América Latina está en camino de ello, no México. Estamos hundiéndonos en la corrupción, en la falta de libertad y en la dictadura perfecta, no de los medios de comunicación, sino dictadura perfecta desde un punto de vista político, cerrando la boca a cualquiera que hable en contra. Miren qué bonito. Va a sentirse inocente que nadie. Y dice Habermas, para que algo tenga validez hay que hacer una dictación simétrica, no usando la violencia y dando razones. Pues en nuestro país, primero no hay simetría, y luego se dice que hay diálogo, pero cuando alguien está en contra se lo mata.
Y cuando otro está en contra, se lo matan. Y al otro más, se lo matan. Y entonces ya todos están de acuerdo. Eso es justo lo contrario al consenso de Habermas y de la ética, porque es la corrupción absoluta en la metodología. Entonces, para demostrar que la Casa Blanca la tengo bien comprada, entonces me nombro un juez amigo para que me diga el señor es inocente. ¿Y a quién se convence con eso? A los amigos, porque el pueblo dice, yo no creo más. Entonces estamos en una situación gravísima en México, gravísima. Pero América Latina, en cambio, la del sur, desde Nicaragua para el sur, está mucho mejor. Y tendremos que ver. Sin embargo, hackeada, el imperio vuelve a estar presente y no nos soporta. Bien, he hablado un poco sobre el libro, me he pasado el tiempo, como siempre, y espero que lo lean con más detalle y van a ver que hay muchas ideas actuales y que han surgido del tiempo. Pues si han durado 50 años, habría que irse situando el producto de cada uno de esos artículos, porque los contextos cambian y por eso que también cambia la interpretación de la realidad. Bueno, muchas gracias. Agradecemos su presencia. Les recuerdo que el libro del Dr. Russell está a la venta, 50% de descuento. Lo pueden conseguir con los compañeros de aquí atrás. Si alguien tiene alguna pregunta al Dr. Russell, solo pedimos que sean tanto la pregunta como la respuesta más o menos breves, porque ya empiezan ustedes a ronda. Sí, una pregunta, profesor. ¿Cuánto tiempo considera usted esa transmodernidad, considerando que el capitalismo actual, lo habló el profesor Juan Manuel, habló de 4 aspectos, no me acuerdo, y hablaba sobre la cultura norteamericana, que está influenciada hasta en el subconsciente de todos nosotros? No decimos, estoy comunicándome con la grabadora, con el internet, sino estamos chateando. Tenemos el inglés hasta en las neuronas y en todas partes, ¿no? Entonces, hay una cuestión que usted hablaba sobre las cuestiones judías. Y el profesor dijo de Estados Unidos, de la influencia. Pero esa élite que está en Estados Unidos es la élite judía y es la élite mundial. ¿Qué importancia tiene esa élite a nivel mundial? Y el imperio no se va a dejar. El capitalismo chino ya tiene sus problemas ecológicamente. Sí, a veces creemos que porque todos usan la computadora hay una cultura mundial, pero hay que ver que ese mundo del sentido mítico es por último desde donde se interpreta aún la computadora. Pues decir, el mundo hindú, por ejemplo, de la India, no ha dejado de tener un horizonte tradicional que no es tan fácil de ir transformando. Pues decir, a veces exageramos la mundialización de la cultura europea norteamericana. Hay un arraigo muy fuerte en las tradiciones y ahora esas tradiciones están siendo repensadas frente a la modernidad, argumentadas y comenzando a ser desarrolladas. Entonces, yo diría, en eso soy optimista, pero no a corto plazo. Esto es un proceso que puede durar un siglo. No lo vamos a ver tan rápido. Va a ser muy lento. Y la caída del capitalismo no lo pongamos nunca término, porque me acuerdo que había un chiste en España cuando yo llegué que decía, ya va a caer Franco, ya va a caer Franco, y con el dedo pegaba en la pared, en la mesa, y ya el dedo estaba chiquito de tanto pegar. Ya va a caer, no caía nunca, ¿no? Cayó cuando se murió, y se murió un día. Y yo creí que tampoco lo iba a ver, pero hacía muchísimo tiempo que cayó Franco. Así también va a pasar con la modernidad. Después de un tiempo van a decir, ya pasó, pero no podemos adelantar cuánto. Lo que hay que tener son criterios normativos
de cómo superarlo. Pensaba antes que había que tener un proyecto distinto a la de la modernidad capitalista. No creo que haya un proyecto esbozado, porque nunca existió en la historia. Lo que hay es criterios por los que yo puedo ir determinando las posibilidades que se abren, aquellas que me conducen a una transformación. Pero no sabemos por dónde y cómo va a ir ese proceso, no se puede anticipar. Si yo en el siglo XVI le preguntaba a un comerciante, ¿y qué tal? ¿Es un proyecto capitalista alternativo al feudalismo? Hubiese preguntado a aquel burgués del siglo XVI, ¿qué es el capitalismo? Explíqueme. ¿Y es alternativo? ¿Cómo es eso? Porque cobró conciencia que era distinto al feudalismo por el siglo XVIII, cuando aparecieron los primeros teóricos. Ya eran capitalistas y ni lo sabían. No se puede anticipar, hay que irlo construyendo y eso se hace lentamente, pero con criterios. En mi libro, las 16 tesis de economía política, en la segunda parte, tesis 12 en adelante, marco los criterios que me permiten elegir los medios que van acumuladamente transformarse en un proyecto alternativo, pero va a tomar mucho tiempo. Es otra concepción del futuro la que nos permite descubrir Walter Benjamin, que no es adelantar el futuro, eso es imposible, estamos en el presente. Lo que sí podemos construir el futuro a través de criterios presentes de los medios que se nos presentan. En fin, es un tema a pensar, pero lo mismo con la cultura. ¿Alguien más que quiera preguntarle al doctor? Bueno, citando un texto suyo del 71, Metafísica del sujeto y liberación, donde dice: la alienación de la cultura dependiente es asumida dentro de la totalidad de lo mismo. El dominador introyecta en el dominado su propia interpretación abusivamente universalizada como ciencia. Le quisiera preguntar, ¿cómo es posible liberarnos culturalmente a partir de un paradigma de libertad, a saber, el mito del éxodo, proveniente del núcleo ético-mítico de los dominadores? Y bueno, esa es la tarea. Y creo que en ese punto, el primero, el sufrimiento del oprimido, que dice, esto anda mal porque sufro. Y a eso se articula el teórico crítico que empieza a encontrar vetas de dar razón al oprimido y criticar la opresión. Y tiene que hacerlo a nivel científico, racional, bien preciso. Y es la responsabilidad de la universidad, de los intelectuales. Tenemos que hacer un diagnóstico de la patología del Estado, decía Hermann Cohen, pero situado desde los oprimidos a hacer esa crítica. En eso sí, yo creo que hace 50 años que ahí estoy dando en ese mismo sentido. No he perdido la ruta, la brújula. Es siempre insistir en ese punto desde mis primeros trabajos. Debo decirle que lo descubrí desde muy joven, pero definitivamente lo descubrí estando en Israel, trabajando mis manos como obrero en un pueblito que se llamaba y se llama Nazaret. Y ahí entonces trabajando con un grupo en palestino y trabajaba con un francés. Y entonces me dice, a ver, cuéntanos la historia de América Latina. Entonces yo empecé a contar y por ahí me entusiasmé que Pizarro con 10 soldados conquistó al imperio Inca. Y entonces me dice, pero ¿de qué estás hablando? Tanto entusiasmo porque un grupo de dominadores dominó a los indígenas. ¿Cuál sería la verdadera visión de la historia? Dije, qué bárbaro. Tendría que ser ponerme en lugar de los indios, no de Pizarro. Y ese día le escribió un amigo historiador, un día tenemos que escribir la historia de América desde abajo, no de arriba. 1959. Entonces descubrí que no conocía América Latina en mi viaje a Europa, pero luego la metodología era desde los oprimidos analizar la dominación teóricamente. Entonces, al volver de Israel a Europa, siempre me reuní con gente crítica, con Merleau-Ponty, con Sartre y después con
política, pero eurocéntrico todos, menos Sartre. Pero Sartre, cuando escribe el prólogo de Los Condenados de la Tierra de Franz Fanon, un prólogo maravilloso que hay que leerlo todavía en el Fondo de Cultura Económica, él descubre el tema por Franz Fanon, no lo descubre Jean-Paul Sartre, descubre la obra de Los Condenados de la Tierra, el hecho del colonialismo y la opresión. Y entonces Sartre, con su inteligencia, allá en 1968, va a decir: nosotros hemos agarrado la inteligencia del colonial africana, los franceses, lo hemos formado, lo hemos transformado, lo hemos enviado de vuelta a las colonias, y cuando le decimos Partenón, por allá en el África, de una selva, nos viene el eco de Eón. Pero ese intelectual es un francés en medio de la selva, pero no es un africano. Dice: lo hemos hecho un lavado de cerebro. Y ahí Sartre hace una crítica al eurocentrismo. Bueno, esa gente yo la conocía personalmente en París. Tuve 4 años en París, del 61 al 65, antes del 68, antes del... Pero los actores del París del 68 fueron mis compañeros de estudio. Eran muchos estudiantes, filósofos, ciencias sociales, que habían sido soldados en Argelia, que habían estado en el ejército francés, que habían visto torturar o torturado a los argelinos. Entonces, cuando después salían del ejército y venían a París, era gente que tenía una conciencia tremenda y se daban cuenta de las injusticias que habían cometido. Después ya los europeos no tuvieron colonias, fueron al sur, las ex-colonias, haciendo turismo, y ya no conocieron más la realidad. Esa generación de los 60, que va a eclosionar el mayo francés, va a ser gente de mucha conciencia. Eran mis compañeros. Entonces ahí yo entendí todas estas cosas. Pero pensando siempre, ¿y en América Latina qué pasa? ¿Cómo podemos pensar esto? Etcétera, etcétera. Fue la primera generación. Y los mismos estudiantes aquí mismo me dicen: bueno, pero usted al fin emplea tantos autores europeos, ¿y cuándo va a empezar a usar más latinoamericanos? Bueno, esa es la generación que viene. Yo abrí el boquete del muro por donde pasa la gente y mantengo abierto. Pase. El que pasa ya tiene que hacerlo en lenguas nuestras, en maya, quiché, torabal, pensar nuestras tradiciones, pero la generación mía les abrió camino. Y esa generación descubrió la importancia de América Latina, pero todavía no lo hizo desde los oprimidos. Ya mi generación, ya vimos la importancia del indígena. Pensaba en el mestizo como la culminación, no el indígena. El mismo Villoro, es muy interesante, hace la conversión del pasaje del mestizo, cuando trabaja la ideología del indigenismo, a su última etapa, donde se compromete con el zapatismo, el viejo Villoro. Y entonces sí, ahora hay que hacer la historia de una cronología ahí muy interesante. Alguien que partió de Gauss, que pasó por el pensamiento más abstracto, analítico, fuera de la realidad, y luego empezó a hacer filosofía política y terminó comprometido con el zapatismo. Una persona espléndida. Luis Villoro murió hace poco, es la antegeneración, pero su conversión se debió hace mucho. Al fin de los 80 es que se da cuenta que el pensamiento analítico no le da para pensar la realidad, y hace un salto fuera del pensamiento analítico y se pone a estudiar filosofía política. Sus alumnos siguen analíticos y muchos profesores nuestros siguen por ahí perdidos. Bueno, una última pregunta. Hoy ya no digo más. Ya, bueno. Yo empezaba esta mañana con mi clase, yo vengo después de la clase. Así que... Bueno, les agradecemos mucho su presencia. Les reitero que pueden comprar el libro aquí con los compañeros. A nombre de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, le otorgo un reconocimiento al doctor Enrique Dussel por haber accedido a presentar su libro
Buenas noches. Si consiguieron su libro, aprovechen que el doctor sí puede mover la mano, ya no puede hablar, pero se dedican a ese libro. Buenas noches. Gracias.